Dancing Armado y somos el grupo número 3, el cual le venimos a hablar sobre el Spanglish. ¿Qué es el Spanglish? Es un término popular con el que se denomina a ciertas variedades del español no estándar hablado en Norteamérica. En contextos en los que el español y el inglés están en contacto prolongado debido a la presencia de bilingüismo individual y grupal. Bajo esta etiqueta se engloba un conjunto heterogéneo de fenómenos lingüísticos propios de situaciones de contacto, que van desde el cambio de código conversacional a transferencias más o menos permanentes del inglés. La presencia del español en lo que hoy es territorio estadounidense tiene una larga historia. A pesar de ello, la ideología lingüística dominante en el país aboga por la hegemonía del inglés, lo cual favorece el abandono de las otras lenguas habladas en el territorio. Sin embargo, el continuado flujo de inmigrantes provenientes de países hispanohablantes y la creciente importancia económica y política de la población hispana autóctona han permitido que la lengua se conserve en mayor medida de lo predecible. De ahí que en determinadas regiones de los Estados Unidos el intenso contacto entre el español y el inglés ha producido unas variedades del español que se diferencian del estándar o de cualquier otro dialecto existente. ¿Cuáles son las implicaciones del Spanglish? El Spanglish, al ser un idioma híbrido que proviene del modismo, no cuenta con reglas específicas que lo rigen, pero mayormente se ha mostrado como una fusión morfosintáctica. Esto quiere decir que pueden afectar la morfología de una palabra o la sintaxis de una oración. El Spanglish se puede dar en una palabra que combina elementos del español y el inglés o en una oración que contiene palabras en inglés y en español. Sin embargo, es difícil caracterizar a este idioma híbrido, pues hay pocas reglas y muchas variaciones. Podríamos decir que cada hablante de Spanglish decide cuándo y cómo cambiar de código lingüístico. De hecho, se estima que en los Estados Unidos hay actualmente casi 40 millones de personas de origen hispano que en su mayoría consciente o inconscientemente hacen uso de este híbrido en mayor o menor medida en su vida diaria. El Spanglish se manifiesta con distintas variedades geográficas según el origen de los interlocutores. Existe el llamado mayamero, que es el Spanglish de los cubanos de Miami, el neoyorquino, que es la variante propia de los puertorriqueños de Nueva York, y el chicano o pocho, que es la versión propia de los hablantes de origen mexicano, que incluyen en sí misma distintas variaciones y formas dependiendo de su contexto geográfico, en este caso de los mexicanos, Texas, California. Tipos de Spanglish. Es usado comúnmente en zonas con grandes poblaciones de habla hispana en los Estados Unidos, pero también es usado en otras partes del mundo como España, aunque su uso principalmente se concentra en el suroeste de América y en las ciudades de Florida y Nueva York. Posee muchas variaciones. Un puertorriqueño no utiliza el mismo dialecto que un mexicano, ya que se han desarrollado en lugares diferentes. Pueden llegar a entenderse, pero existen algunos términos que deben ser definidos para su mayor comprensión. Aparte de los diferentes tipos de hablantes del Spanglish, se ha clasificado y dividido en tres tipos. El Spanglish formal es usado por aquellas personas que no tienen una idea clara del idioma, del inglés o del español. El Spanglish cultural son aquellas palabras que provienen del inglés y que hemos ido adaptando e introducido mediante el cine y la televisión. Y por último, el Cyber Spanglish, que básicamente son los tecnicismos informáticos que usamos en inglés. La alternancia de código es un término en lingüística que se refiere al uso de dos o más lenguas en un mismo discurso, enunciado o frase, sin violar las reglas fonológicas o sintácticas de ninguna de las lenguas. Entre los hablantes con conocimiento de más de una lengua, es normal la mezcla, a menudo inconsciente, de varios idiomas en la misma frase. Un hablante puede decirle a otro una frase como:
I'm sorry, I cannot attend next week's meeting porque tengo una obligación de negocios en Boston, pero espero que I'll be back for the meeting the week after, cambiando de idioma inconscientemente. La alternancia difiere de otros fenómenos de contacto entre lenguas como préstamos lingüísticos, pidgins, lenguas criollas y calcos. Los préstamos afectan el léxico, mientras que la alternancia de código ocurre al nivel del enunciado. Las lenguas pidgin se forman cuando dos o más hablantes no tienen un idioma en común y crean uno para comunicarse. Expertos en literatura usan el término de alternancia para describir estilos literarios que incluyen elementos de varias lenguas, como lo hacen escritores de novelas chinoamericanas, anglo-indias o latinas. En el uso popular, la alternancia de código a veces se refiere a la mezcla informal pero relativamente estable de dos lenguas, por ejemplo, el Spanglish, el Taglish y el English. Tanto en el uso popular como en el estudio de la sociolingüística, el cambio de código puede referirse a alternancias entre dialectos, estilos o registros. Una minoría de los hablantes cambia de código cuando no se acuerda de una palabra en su segundo idioma. Sin embargo, la mayoría lo hace como pertenencia a un grupo y para facilitar las relaciones entre los individuos. Algunos de nosotros usamos palabras del inglés todo el tiempo, pero aquellas que están aceptadas y generalmente son adaptadas tanto en el habla como en la escritura. El ciberspanglish es el fenómeno que tuvo mayor difusión mundial con la explosión de Internet, con una gran cantidad de nuevos vocablos como browser, link, cookie, chat, mail, etc., que no tenían una traducción al castellano o no se hizo por pereza, como cookie, por ejemplo, o simplemente el término inglés era más fácil o más corto. Otro ejemplo podría ser chat room en lugar de sala de charla. Los países latinoamericanos no somos creadores de tecnología sino consumidores, de ahí que a diario penetran debido a las malas traducciones y adaptaciones palabras que tienen su vocablo exacto en español. Sin querer, entramos a buen paso en un nuevo proceso masivo de adopción de neologismos. Gracias a las comunicaciones y que tenemos poco tiempo para traducir la información original, damos tiempo a que el usuario hispanohablante se acostumbre antes al término español que al inglés. Gracias a esto se originaron los fenómenos lingüísticos como el Spanglish y el Cyberspanglish. El Fromlostiano apareció por primera vez en From Lost to the River en 1995. El libro tiene 6 partes, algunas de ellas con traducciones literales directas del español al inglés, o Fromlostiano, y otras con traducciones literales inversas del inglés al español, o Fromlostiano inverso. El Fromlostiano es una lengua artística de tono humorístico creada por Colin, seudónimo de Federico López, Socasau y Wester, seudónimo de Ignacio Ochoa Santa María, en el libro From Lost to the River, de cuyo título deriva su nombre. La lengua se construye traduciendo literalmente del español al inglés sin intentar mantener el significado real original. Por ejemplo, de Perdidos al río, expresión española que indica que en una situación desesperada es mejor realizar una acción arriesgada que en condiciones normales no se intentaría. Se traduce al fromlostiano como From Lost to the River. El carácter humorístico del lenguaje deriva de que si bien dicha expresión es gramaticalmente correcta en inglés, para un angloparlante que no sepa español no tiene ningún sentido. Por lo tanto, es necesario conocer ambos idiomas, especialmente sus frases hechas, para entender la gracia. El ciberspanglish. Ejemplos. En el primer Foro Mundial de Gobernabilidad de Internet, celebrado recientemente en Atenas, se pidió buscar la diversidad lingüística en el ciberespacio y se alertó sobre la posibilidad de que el uso en exceso del inglés en detrimento de distintas lenguas deje sin voz a otras comunidades. Esta preeminencia anglosajona se puede comprobar a diario en el creciente uso del ciberspanglish, término que engloba aquellas palabras provenientes de vocablos ingleses que suelen ser habituales en el entorno de Internet y que son reformulados al español. Esta definición fue concebida por Yolanda Rivas, una profesora de la Universidad de Texas, de Estados Unidos. Según ella, su uso se debe a que en ocasiones no existe una traducción al español que asemeje con la acción que realiza la computadora,
o bien a que la versión en castellano suene extraña o es complicada de usar. Junto con esta definición, que fue aproximadamente en 1996, surgió la polémica. Según Rivas, a los latinos de habla hispana se les dificultaría utilizar la terminología propia de la tecnología en inglés, por lo que la adaptan al español y genera híbridos cada vez más populares. Y bueno, algunos ejemplos propuestos por ella son la palabra exit, que significa salir, puede utilizarse como hacer un exit, delete, que es borrar, como deletear, y print, que es imprimir, como printear. Si se piensa en usos más cotidianos, surgen algunos como forwardear, linkear, loguearse, chatear, con sus respectivas conjugaciones verbales. Algunas opciones pueden encontrarse en el diccionario que propone la Telefonía de España, ¿verdad? Como son la copia de seguridad en lugar de backup o contraseña por password. Sin embargo, otras dejan mucho que desear. Exprecono por emoción, por emotions, alfombrilla de ratón, por mousepad, y otras palabras parecen francamente imposibles de reemplazar, como lo es el fax, el modem, el software, el hardware. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos.